Por ejemplo, en atención al comentario de la recomendación número 6 de la Contraloría General de la República, en el marco del control previo se advirtió que los compromisos financieros del proyecto de Interoceánica se encontraban en el límite de lo permitido en la Ley General de Endeudamiento. Por tal motivo, también, se procedió a modificar el artículo 55 de la Ley 28.563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, que establecía un tope anual del 1% del PBI para todos los compromisos financieros firmes y contingentes derivados de los compromisos de inversión pública y concesiones, determinándose a través del decreto de urgencia el 016 del 2005 que el flujo anual de estos compromisos no podrán exceder del 0.5% del PBI por año. Y es importante consultarle, ¿usted emitió opinión o fue consultado para la emisión del decreto de urgencia 016 del 2005? Señor congresista, a través de la presidencia, en ese momento, primero, yo no participo, digamos, en lo que es la concesión de la Interoceánica, pues yo recién asumo el ministerio el 16 de agosto del 2005, ¿no? Acordémonos que esto termina, se firma el contrato el 4 de agosto, unas semanas antes. Sobre el decreto de urgencia 016-2005 que menciona, eso era una facultad del Viceministerio de Hacienda, ¿no? Ellos veían todo el tema hacendario de endeudamiento. Entonces, el que tenía que pronunciarse sobre ese decreto de urgencia era el Viceministerio de Hacienda y no el Viceministerio de Economía. Sí, efectivamente, por la competencia propia le correspondía al Ministerio de Hacienda y se solicitó la opinión del viceministro de Hacienda, que en ese entonces era Luis Carranza, sobre tener la viabilidad o no del decreto de urgencia. No lo sé, yo era, encargado del Viceministerio de Economía, no era mi función ver decreto de urgencia que tenían que ver temas hacendarios o de endeudamiento. Cuando estuvo presente el viceministro de Hacienda de ese entonces, el señor Carranza, también señaló que, si bien es cierto, era de su competencia, pero a él no se les consultó y él no emitió una opinión también al respecto, porque hubiera sido importante, no siendo la competencia. ¿Usted cree por qué se evitaron hacer estas consultas a los viceministerios? Es como en el caso del SNIP, lo interesante hubiera sido recibir una opinión del Viceministerio de Economía, que tampoco no se hizo. Ahora, respecto a estos temas también presupuestarios de endeudamiento, le correspondía al Viceministerio de Hacienda, tampoco no se le consultó esa opinión. ¿Por qué cree usted, o era en base a la autonomía que tenía el Ministerio de Economía, de tener o no la opinión del ministro de Economía, o porque sabían de alguna manera que sus opiniones podrían ser contrarias a lo que pensaba hacer el gobierno? La verdad que no lo sé, como eran temas hacendarios y de endeudamiento, no me involucré para saber si había una justificación o no para la modificación del 016. Sí le puedo decir que viéndolo hacia atrás, viéndolo hacia ahora, quizás los límites que se establecieron en esos momentos son 10 veces inferiores a los límites que tenemos ahora. Es decir, en ese momento no se pensaba que las APPs, los procesos de concesión, iban a ser tan importantes, iban a ocupar un monto tan importante de lo que son los niveles de endeudamiento que tenemos ahora. Entonces, señor Carranza, no le preguntaron para nada por el DU 016. Tampoco le preguntaron para nada sobre el decreto supremo 022 que acabamos de pasar de la exoneración del SNIP. Nadie conversó con usted. Le hago esta pregunta y la reitero, ya sé que ha contestado, porque a esta comisión acudió la señora Cecilia Blume. Y la señora Blume ante esta comisión ha señalado que los viceministros, y se le preguntó que precise con nombres, a pesar que los tenemos, que los viceministros Zavala y Carranza fueron quienes emitieron opinión, que ella como jefa del gabinete no fue consultada ni pasó por su evaluación, pero que sí pasó por los viceministros y los nombró con cargo y apellido.
Sí, creo que es una información inexacta. Normalmente se hubiera pedido opinión, sin embargo, he buscado los expedientes y no me acordaba haber emitido opinión. He pedido la información y no me han alcanzado ningún informe del Viceministerio de Economía sobre estos temas que hemos mencionado. Ahora, es verdad lo que usted acaba de señalar, que ahora nosotros tenemos un endeudamiento bastante mayor al que teníamos en esa época. Pero es que quizás éramos un poco más responsables o la economía estaba en mejor situación. Estos proyectos que nos hicieron asumir mayores compromisos financieros, superando nuestra capacidad de endeudamiento para ese momento, convertían a esta operación evidentemente en una operación riesgosa. ¿Por qué a pesar de ello se insistió en la emisión de este decreto de urgencia? ¿Realmente no conversaban ustedes? Es decir, ¿el ministro decidía solo? ¿Sus viceministros estaban decorativamente para algunas decisiones de inversión tan importantes como estas, de riesgo para el país incluso? ¿Qué tipo de coordinación o cómo coordinaba el ministro de Economía con sus viceministros? No, había coordinación en muchos temas, pero también hay temas que decide directamente el ministro, porque obviamente tiene algunas funciones inherentes a su cargo. Ahora, sobre el tema del endeudamiento, hoy estamos mucho mejor que los niveles de endeudamiento que teníamos en esa época. Es decir, hoy día tenemos una situación privilegiada, tenemos una deuda sobre el Producto Bruto del 25%, en esa época teníamos una situación de casi 40%. Entonces, se puede decir que la política de endeudamiento, la política fiscal en general que se utilizó en los últimos 15 años, más 20 años, ha sido positiva, lo que nos lleva hoy día a tener una situación privilegiada. Nosotros teníamos reuniones de coordinación, eran cada semana o cada 2 semanas, participaban los principales directores generales y los viceministros y no se tomaban decisiones, se discutía o se informaba de ciertos temas. En este caso particular, lo que no ha habido es los informes. En un caso que el 022 es porque justamente se exoneraba del ciclo de proyectos, facultado legalmente, y en el decreto de urgencia, en mi caso no, porque no era un tema directamente a mi función. Congresista Beteta. Sí, justo sí iba ahí el comentario que había hecho inicialmente, que se saltaron muchos procedimientos y a veces cuando los informes puedan ser incómodos para los titulares, ¿no?, de pliegos, entonces simplemente evito que me emita un informe y con eso no dejo la constancia que ustedes estaban posiblemente con opinión contraria a la decisión que yo quería tomarlos. Totalmente de acuerdo, quien toma la decisión, y por eso son las responsabilidades políticas también de los titulares, que en este caso son los ministros, como también el presidente de la República. Siendo así, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál fue la razón de la promulgación del decreto de urgencia? Estamos hablando del 016. ¿Cuál era el beneficio para el Perú respecto a este decreto de urgencia? No lo sé, congresista. A través de la presidencia no era un tema materia de competencia del Viceministerio de Economía, es más un tema de endeudamiento. ¿Usted sabe quién fue el autor? En todo caso, ¿quién hizo esta sugerencia? ¿Fue a raíz de un informe de los técnicos del ministerio o también fue quizás a través de consultorías o a través de opiniones legales de algún estudio jurídico? No lo sé, congresista. Teniendo en cuenta que la Interoceánica había sido exonerado del SNIP, ¿por qué se aprobó nuevamente este decreto de urgencia que endeudaba al país, que no se sabía si era socialmente rentable? O sea, eso también era otro de los temas de análisis, ¿no? La rentabilidad que muchas veces el Ejecutivo pide para la ejecución de obras de esta naturaleza. Entonces, viendo y habiendo escuchado a todos los técnicos que han venido acá, todos señalan que la rentabilidad no justificaba para este endeudamiento, para esta priorización de una obra, que si esa inversión se hubiera hecho, quizás en la carretera central hubiera ayudado a esta congestión constante y permanente
que tiene la carretera central, ¿no? O sea, no había un estudio previo de rentabilidad, simplemente lo que vemos, habría habido una decisión política que ha primado pese a los informes técnicos, que la cual no estaban de acuerdo con esta ejecución de esta obra. Congresista, a través de la presidencia, creo que es importante hacer hincapié que IRSA, los proyectos IRSA son proyectos que lideran el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Que finalmente se convierten en los concedentes. La velocidad, la urgencia, la establece el dueño del proyecto, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y también hay que situarnos en ese contexto, ¿no? Y me acuerdo que en ese contexto, por ejemplo, habían leyes desde el Congreso que declaraban de interés este proyecto, habían gobernaciones regionales, me parece, en ese momento, que pedían la interoceánica. Entonces había todo un movimiento social y político que promovía este tipo de carreteras para lograr la integración, me parece que al final del día, de 8 regiones del Perú. Entonces hay que ver dentro de ese contexto cómo se establecían las prioridades, pero dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que eran los líderes del proyecto. Bueno, si fueran esas las razones, otras carreteras más urgentes hubieran sido tomadas en cuenta, porque muchas veces hemos visto paralizaciones en todas las autoridades de la zona centro, ¿no? Justamente por la carretera central, por la problemática que tenemos. ¿Nos podría decir, me imagino en las reuniones internas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, cuál era el interés sobre este proyecto por parte del ministro de Economía, el señor Pedro Pablo Kuczynski, y sobre todo de la urgencia de este decreto de urgencia, valga la redundancia? La verdad es que no había un interés particular del ministro en esa época, Kuczynski, sobre una carretera en particular. Es decir, nunca existió algún tipo de presión, al menos sobre el viceministerio que yo representaba, para sacar cuál o tal proyecto. Por parte del expresidente Alejandro Toledo, ¿hubo alguna presión para que puedan ayudar quizás a tener los trámites más rápidos para que se pueda llevar adelante esta obra de inversión? ¿Qué nos puede decir? En alguna sesión, imagino, de Consejo de Ministros o reunión con viceministros, habría mostrado su interés de la ejecución de esta obra, porque era un compromiso, ¿no? Sí, perdón, congresista, a través de la presidencia. No había muchas reuniones con viceministros y el presidente Toledo. Sin embargo, también es público, y lo vimos en algunos medios de comunicación, el presidente Toledo consideraba que el Ministerio de Economía, sus funcionarios, etcétera, no eran muy rápidos en los procedimientos, se quejaba de que nos demoramos en tomar decisiones, y sí entiendo, había algún tipo de fastidio con los funcionarios del Ministerio de Economía. Esa es también una constante en general de los diferentes sectores, que consideran que muchas veces los ministerios de Economía se demoran demasiado en evaluar proyectos y llevar adelante ejecuciones correspondientes. Bien, por ahora eso, presidenta. Gracias, congresista. ¿Desea formular preguntas, congresista Mulder? Todavía. Sí. Antes de darle el uso de la palabra a congresista Mulder, le quisiera comentar a nuestro invitado que nosotros, en el marco de la investigación, hemos identificado que era Odebrecht quien promovía movimientos sociales también. Odebrecht se reunía con las comunidades y, por ejemplo, los motivaba a reclamar la construcción de su carretera. Odebrecht también contrataba con medios de comunicación de las zonas para promover el deseo legítimo. Obviamente las comunidades quieren tener carreteras, pero eran ellos los que promovían estos movimientos sociales. Ustedes, como ministerio en general, no le pregunto solamente por la función específica que cumplía en su cargo, porque entiendo que hay una política corporativa en el MEF que los hace trabajar como eso, como una corporación en la cual comparten información, no son departamentos estancos que no se comunican, por el contrario. Yo creo que si hay una política corporativa en el Ejecutivo, un referente es el MEF. ¿Se enteraban de este tipo de circunstancias? ¿Conocían que
Odebrecht tenía un interés que sobrepasaba el de un inversionista y que más bien incluso promovía movimientos sociales en las zonas de influencia? Creo que en ese momento no. Podríamos tener algún indicio o alguna posibilidad de que se estuviera moviendo, pero era impresionante porque a nivel de gobiernos regionales, a nivel de representantes en el Congreso de regiones, se veía mucha presión sobre este tema y sobre esta integración, pero como bien dice usted, seguramente se utilizó los intereses legítimos de la población para promover ciertos proyectos en particular. Y para cerrar con el tema de este decreto de urgencia, el exministro Carranza le comentó a usted el motivo que gatilló, para usar el mismo término que él usó cuando estuvo ante esta comisión, para su renuncia. Sí, él digamos, trabajamos juntos varios años. Él me comentó que lo que había gatillado su renuncia era justamente la publicación de este decreto de urgencia 016-2005. En el momento en el cual él renunció, ¿le comentó a usted las razones por las cuales estaba renunciando? Yo creo que había varios temas, digamos, pero creo que ese fue el que gatilló su renuncia. Claro, la pregunta es si usted conoció esta motivación en el momento en la que se origina. Seguramente la conocí, digamos, compartíamos varios temas. Él estaba incómodo porque él había gestionado una ley de endeudamiento que tenía unos límites, que se aprobó, me imagino, a finales de noviembre, y esta era una modificación sobre una ley donde él tenía algún tipo de competencia. Congresista Mulder. Presidenta, en el mes de septiembre del año 2004, el 12 de septiembre del año 2004, para ser más preciso, usted viajó a Brasil por 3 días, hasta el 15 de septiembre. Y un mes después, un poco más de un mes después, el 3 de noviembre del 2004, vuelve a viajar a Brasil hasta el día 5. Este segundo es un viaje oficial en el que usted integra una delegación encabezada por el presidente de la República, la señora Elian Carr, diversas personas, y está usted allí. De acuerdo a lo que se ha señalado ya por varios de los colaboradores brasileños, incluso la declaración del señor Barata ante la Comisión PARI, en esos viajes era que se conversaba con la delegación peruana de las obras que Odebrecht tenía. Es presumible de que si usted integró la delegación pudiera haber estado presente en alguna de esas reuniones. Congresista, a través de la presidencia. Primero, yo he viajado varias veces a Brasil por motivos personales, también por mi función pública y también por mi función privada. Lo mencioné hace poco tiempo, le decía que en estas reuniones del Grupo de Río normalmente hay, digamos, agendadas reuniones que van en paralelo. Muchas veces esas reuniones participan los presidentes, los ministros, no necesariamente los técnicos. En mi caso ahí estuve como viceministro. Entonces, yo asistí al presidente Toledo en las reuniones del Grupo de Río, donde habían otros presidentes, no participé en otro tipo de reuniones privadas, como la que menciona. También es cierto que en septiembre viajé, no sé si se acuerda, pero en esa época, en el 2003, 2002, 2003, había toda esta iniciativa de los presidentes justamente para promover la integración. Hay un antecedente que es en agosto del 2013, hay una reunión en el Perú, también a nivel de presidentes, y ahí se le piden a los ministerios de Economía que vean formas de mejorar las fuentes de financiamiento, se llamaba fuentes financieras innovadoras, para poder hacer más obras de infraestructura. Entonces, me involucraron en diferentes reuniones aquí en el exterior para ver la posibilidad de tener mayores fuentes de financiamiento para obras de infraestructura.
digamos que entonces usted tenía el perfil de algunas de las obras que se estaban proyectando y el encargo que recibía usted como viceministro era el de buscar financiamiento para esas obras. Es decir, pero digamos, un poco como que no es esa tarea más bien de, porque en ese momento estaban muy de moda las asociaciones público-privadas, entonces era un poco como que tenían que ofertar nada más a los privados, no que el viceministro busque financiamiento. No, aquí se estaba buscando, a través de la presidencia, lo que se está buscando es, tenemos un déficit fiscal, y usted sabe que en los ministerios de Economía siempre estamos enfocados, el déficit no tiene que ser mayor de 1%, algunas excepciones. Entonces, justamente venían las APPs y lo que se buscaba es que este tipo de esquemas de financiamiento no entraran directamente al déficit, sino ibas a finalmente tener un monto más pequeño para hacer inversión. Entonces, lo que se buscaba en este momento, lo cual yo no estaba de acuerdo, pero digamos, participar en las reuniones para ver si existía alguna posibilidad, lo que se buscaba era nuevas formas de contabilización de los déficits fiscales en los países. Y la verdad, eso tuvo mucho eco en todos los presidentes de la región que decían, oye, ¿cómo me escapo de los controles que se establecían a través del Fondo Monetario Internacional y otras fuentes de financiamiento? Entonces, se buscaban nuevas formas de contabilización del déficit fiscal que dieran mayor espacio para hacer determinadas obras. No era buscar el financiamiento particular de una carretera o una obra, sino estábamos más en el ámbito conceptual de cómo se establecían niveles de endeudamiento y niveles de déficit fiscal. ¿Y estas reuniones que usted tenía, con quiénes eran? ¿Quiénes eran su contraparte? Generalmente funcionarios públicos. ¿Brasileños? No, por ejemplo, pueden existir reuniones con viceministros de Economía de la región, puede ser también con funcionarios públicos de Brasil. Mencioné, por ejemplo, que estuve en una reunión con el Banco de Desarrollo de Brasil, que también quería hacer financiamiento. También en algún momento me reuní con Fondo Monetario. Esa reunión con el Banco de Desarrollo de Brasil. El Banco de Desarrollo de Brasil, Bandesco, es el que estaba alrededor del tema Petrobras también en Brasil. Ha sido uno de los bancos que ha estado implicado en ese tema. Pero en fin, no quiero ir a ver si se conversó de eso. Es obvio que no se conversan de esas cosas. Pero, ¿con qué persona se reunió ahí? Mencionada, no recuerdo exactamente a la persona, pero digamos, en ese viaje que participé en la Cumbre de Río, fuimos varios funcionarios, ¿no? Entonces estaba el presidente COFIDE, que vendría a ser la contraparte de ese Banco de Desarrollo. Estaba con Luis Taís, que era el presidente de la descentralización en ese momento. Estaba René Cornejo, que era el presidente de Proinversión, y también viajamos con 3 congresistas, el congresista Valencia Dongo, Villanueva y el congresista Javier Díaz Canseco. Entonces, se dio esta reunión con el BNDES. Ellos tenían como objetivo promover las exportaciones de bienes y de servicios de empresas brasileras a otros países. Entonces ya habían trabajado, por ejemplo, con Argentina, me parece que también con Paraguay, me parece que también con Bolivia, y querían ver la forma de trabajar con el Perú. Lo comenté también hace un momento. En general, el Ministerio de Economía no es proclive a buscar ese tipo de financiamientos directamente con un país. Nosotros creemos más, lo he visto además a lo largo de los años, en el financiamiento a través de multilaterales. Con eso, digamos, abres más el esquema de financiamiento para que puedan haber múltiples opciones. Lo que pasa es que el marco con el que todo esto se estructuró era que para Brasil era una política de Estado el expansionismo de sus empresas, y lo promovían a nivel del presidente brasileño. Y toda la Cancillería brasileña y los ministerios brasileños están estructurados en función de eso, de colocar a todas sus empresas en toda América Latina. Entonces, este tipo de reuniones servían para eso. Eran la agenda que ellos planteaban. Por eso lo que yo le estoy preguntando, si no recuerdo el nombre de las personas, por lo menos el perfil de lo que le decía su interlocutor brasileño, a efectos de saber cómo es que convencían de la necesidad de su presencia y que les abriéramos las puertas para que entraran como efectivamente entraron.
Sí, en general me imagino que debe haber sido con el presidente BNDES o el gerente general o alguien así. La verdad que es un mecanismo que hemos visto se ha utilizado mucho en el caso brasilero y sí querían convencer al Ministerio de Economía y Finanzas en esa época de utilizar estos mecanismos. Sin embargo, como ya mencioné, el Ministerio de Economía no era proclive a este tipo de financiamiento y al menos en mi época no se utilizó esos créditos atados. Incluso, Presidenta, si nos ponemos a ver esta delegación, en esta delegación el funcionario, digamos, de más alto nivel en el ámbito económico, el único ministro que está en la delegación es el ministro de Relaciones Exteriores, no está el ministro de Economía, pero está el viceministro de Economía. Y está el señor Chilidowski, que es de COFIDE, que es una entidad financiera aparte, y el señor Cornejo, en su condición de presidente de Proinversión. Entonces quiere decir que el presidente Toledo, a la hora de armar esta delegación, le está poniendo un determinado énfasis. Y entonces es obvio suponer, bueno, los demás son Abri Dangón, que ya sabemos que para qué fue, no solamente para fungir de cuidador, sino de cobrador de coimas. La señora Shin, que es la secretaria de prensa, o sea, que tampoco tenía nada que ver con el tema. El señor Taís, bueno, seguramente ha ido en plan político como ha ido el señor Javier Descanseco. Entonces, el señor Chilidowski, el señor Cornejo y el señor Zavala fueron integrados en esta delegación. El presidente de la República, ¿qué les dijo? ¿Por qué los invitó? ¿Por qué dijo que ustedes vayan? ¿Con qué agenda fueron? Porque cuando va, por ejemplo, los congresistas, van a mirar. Pero cuando va el ministro de Relaciones Exteriores, él sí lleva su agenda, etcétera. Y cuando va el señor viceministro de Economía, más el señor presidente COFIDE, más el señor presidente de Proinversión, ¿con qué agenda van? Eso le comentaba, congresista, a través de la presidencia, ¿no? Tenemos que ver los antecedentes. Primero, hay desde el año 2003 se estaban promoviendo que hay esta integración de infraestructura y que hayan estos mecanismos innovadores. Entonces, la agenda de la reunión tiene varios temas: multilateralismo, metas del milenio, ahí también puede entrar economía, cooperación internacional con Haití, nada que ver. Y el cuarto punto... Pero la que me interesa es en la que usted participó. En la que mencionaba. Cuarto, mecanismos financieros innovadores. Es ahí donde le digo, o sea, en la agenda previa ya se venía mencionando este tema de mecanismos financieros innovadores, que es lo que justo le comenté. Y también le mencionaba a la presidenta hace un momento, en los acuerdos de esa reunión de más de 20 presidentes, se menciona el punto 15. Profundizamos en Río de Janeiro el diálogo sobre la adopción de mecanismos financieros innovadores, compatibles con las condiciones específicas de política económica y fiscal de nuestros países. Su objetivo es ampliar y potenciar inversiones públicas que produzcan rendimientos económicos y sociales y dar mayor racionalidad económica a la captación y empleo de recursos. Y el acuerdo número 16 es lo que le mencionaba. Solicitamos al Fondo Monetario Internacional dar un tratamiento más flexible a la contabilización del gasto en inversión con el fin de tener más espacio fiscal para el gasto social, proyectos y programas en la lucha contra el hambre. Entonces, sí había una agenda. Es una agenda además que estaba opuesta a los intereses del Ministerio de Economía, pues el Ministerio decía, oye, nosotros seguimos con la contabilización normal de déficit fiscal, sin embargo había una promoción a nivel de presidentes, no solo el presidente de Perú, sino los presidentes en general de América Latina que estaban buscando flexibilización para poder hacer mayores inversiones. Entonces se iba a tratar en esa reunión del Cumbre de Río esos temas, por eso entiendo que me invitaron. Me imagino que se trató de invitar al ministro de Economía y Finanzas y inteligentemente el ministro evitó ir y terminó yendo el viceministro. Estos mecanismos financieros innovadores a los cuales usted se va refiriendo con especial énfasis porque era la agenda, aparentemente, a la que aterriza esta comisión que acaba de describir nominalmente el congresista Mulder, ¿se refería a los CRPAOs? ¿Ustedes ahí empiezan a gestionar lo que son los CRPAOs como mecanismo financiero innovador? No, no tienen... señora Presidenta, no tiene nada que ver con los CRPAOs. Acá lo que estamos hablando de la contabilidad fiscal del país.
¿no? Entonces, estamos hablando de los ingresos, gastos y finalmente terminan en un déficit fiscal. Lo que se quería en ese momento, digamos, lo cual el Ministerio de Economía no compartía, es si tú haces una obra de APP, que ese endeudamiento no se registre en el año 1, sino que se vaya registrando a lo largo del tiempo. Con eso tenías mayor flexibilidad de poder hacer más obra pública sin que te impacte el déficit fiscal. Acordémonos que en esos momentos, igual que ahora, en esos momentos el Perú no tenía grado de inversión. El Perú dependía de los financiamientos que podías obtener en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la CAF, en el Banco Mundial y de los bonos. Y para eso era súper importante el déficit fiscal. Entonces un Ministerio de Economía siempre iba a ser su primera prioridad es tener un déficit fiscal controlado y eso implicaba tener menos recursos para obra pública. Esto parece no solo era un tema del Perú, sino de varios países.